Hola, hola, buenas tardes. Qué honor estar el día de hoy acá compartiendo con todos ustedes. Quisiera agradecer el espacio que se me ha otorgado para compartir con ustedes en estos minutos el aprendizaje y las experiencias que he cosechado a lo largo de más de 20 años dedicados a la niñez y a la adolescencia. Agradecerle particularmente a don Román por haberme estrechado la invitación y hacerme parte de este encuentro tan importante, no solamente para Costa Rica, sino para toda Latinoamérica. Es un reto para mí cerrar este congreso. Me supongo que ustedes están bastante cansados, entonces en 30 segundos, un minuto, vamos a hacer una actividad para activar nuestro cerebro, entonces les pediría que por favor se pongan de pie. Vamos a hacer un ejercicio de gimnasia cerebral. Son 30 segundos, un minuto, y lo único que tienen que hacer es copiar lo que yo voy a hacer con mis manos. Es lo único que tienen que hacer. Entonces yo no voy a usar el micrófono porque si no, no podría utilizar las manos y nada más van a hacer exactamente lo mismo. ¿Listos? Antes de iniciar, bueno, acá lo que estamos haciendo, lo que acabamos de hacer era activar un poco el cerebro, utilizar nuestras zonas más ejecutivas, la parte prefrontal de nuestro cerebro para disponerlo y tener un mayor aprendizaje de lo que les quiero compartir el día de hoy. Yo, como les decía anteriormente y como me presentaban la persona que se encargó de compartir un poquito de mi experiencia, yo hace más de 20 años trabajo con infancia. Fui maestro de educación especial por más de 10 años, también fui directivo de un centro de enseñanza especial de más de 300 niños en condición de discapacidad. Estudié educación especial, en ese caso pedagogía, psicología también, después psicopedagogía y actualmente, aunque no lo crean, acabo de empezar este año, ya llevo 8 meses de estudiar medicina, porque algún día la meta está en estar ahí sentado como futuro pediatra y ser colega de todos ustedes. Y pues bueno, entonces quiero empezar con esta frase que particularmente me encanta y que es muy apropiada para el día de hoy, que es del autor Maté, y dice que la experiencia que un niño tiene en una consulta pediátrica puede marcar la diferencia entre un recuerdo que fortalezca su confianza o un trauma que condicione su futuro. ¿La habían escuchado? Quiero que levante la mano ahorita, ¿quién de ustedes se siente completamente cómodo cuando van donde el dentista? O sea, no le da miedo, no le da ansiedad, la pasa bien. ¿Quiénes de ustedes a veces sienten ansiedad, no se sienten seguros, a veces les puede sudar la mano, la respiración cambia en el dentista? ¿Alguna de las personas que levantó la mano recuerda si de niño en algún momento con un pediatra, con una enfermera, con un dentista, tuvo una mala experiencia? ¿Sí? Otros de las personas que levantaron la mano no saben de dónde viene este temor o esta resistencia por el consultorio odontológico. ¿No saben de dónde viene? La mayoría no. Bueno, el día de hoy, las herramientas que yo les quiero compartir a través de mi experiencia con niños y niñas están basadas básicamente en cómo podemos acompañar a un niño o a una niña desde un lugar más consciente y más respetuoso para que esa experiencia que ustedes como pediatras puedan ofrecerle a este niño o a esta niña marque en definitiva una referencia mental muy diferente a la que quizás ustedes tuvieron de pequeños o a la que quizás a veces se acostumbra
lamentablemente, dentro del quehacer del consultorio pediátrico. Yo quiero hacer hincapié en algo bastante importante. Reconozco y soy consciente de que para las personas que trabajan en el Estado o inclusive para las personas que trabajan en consultorio pediátrico privado, muchas veces las herramientas que les voy a compartir o muchas veces la dinámica de esta atención que ustedes hacen, ¿por qué se apagará? ¿No saben? Es que como que se apaga ahí. Bueno, muchas veces es muy rápido el abordaje que se tiene que hacer con los niños y niñas, como les decía, no solamente en la parte pública, también en la parte privada. Entonces soy consciente de que quizás lo que yo les vaya... ¿Sí se escucha? ¿Sí? Soy consciente de que quizás lo que yo les vaya a compartir muchas veces esté un poco desfasado con la realidad por la cantidad de tiempo que a veces requiere intervenir. Aquí básicamente lo que yo quisiera es que ustedes se lleven un mensaje poderoso, y es que a través de ese trabajo que ustedes hacen directamente con esos niños y niñas, no solamente pueden marcar un antes y un después con relación a la parte médica de mi persona como niño, sino también de futuras relaciones que yo pueda tener con cualquier otra persona que pueda relacionarse conmigo en la vida en general. Entonces, quiero contarles... Quiero contarles entonces una historia mía pequeñito. Cuando yo tenía más o menos como 5 años, estaba haciendo una competencia con mi hermano y mi primo y otro primo que era de mi edad, y la competencia era en bicicleta. Entonces eran los primos mayores, andaban su bicicleta y los menores en la barra. ¿Acá hay alguien que no es de Costa Rica o todos somos de Costa Rica? ¿Sí? Es que a veces uno usa palabras que no se entienden, entonces para aclararla. ¿Ah, que no son de Costa Rica? Bueno, en la barra aquí le decimos, andar en la barra en la bicicleta es como que uno se montaba así y andaba. ¿Es lo mismo, sí? Ok, esa era la competencia. Entonces resulta que, bueno, en la dinámica mi hermano pierde el equilibrio, yo me caigo y esta parte de la mano la golpeo contra la acera y se me abre. Entonces, pues bueno, mi mamá me llevó a la clínica. Y recuerdo que cuando el doctor, que desconozco si era pediatra, me revisa, él abre los dedos para revisarme, valga la redundancia, y suena literalmente como una hoja de papel. O sea, se abrió el dedo, o sea, se abrió esta zona, de hecho tengo una cicatriz, se abrió bastante, mucho más de lo que yo ya la llevaba. Cuando me intervienen para suturarme, recuerdo que yo lloraba tanto que le dijeron a mi mamá que saliera del consultorio. Entonces me sacan y me amarran con las enfermeras, con no sé qué utilizaron, pero me recuerdo que yo no podía mover las manos, y me suturaron. No preciso las palabras, solo preciso como la cara del Señor, preciso como mi llanto y preciso justo el momento cuando mi mamá sale de la sala. A partir de ahí, pues yo le tengo evidentemente muchísima, inclusive fobia a veces, ya lo he superado bastante, pero a todo lo que tiene que ver una persona con gabacha, al olor, etcétera, etcétera. De todo esto muchas cosas pudieron haber sido distintas, pero hay una principal que hubiese marcado muchísimo la diferencia de esa experiencia que yo tuve en ese momento. ¿Cuál creen que fue? ¿Cuál? ¿Cuál dicen? ¿Mi mamá? Correcto. Entonces, ahí más adelante les voy a hablar rápidamente lo que significa en la vida de un niño que su mamá se encuentre en esos momentos donde su sistema de alerta se activa y donde todo el mundo le parece completamente inseguro, y donde la mamá, en este caso porque era mi mamá, pero puede haber sido mi papá u otra figura de apego, pudo haber marcado una historia completamente distinta a la que yo estaba viviendo. Acá yo les quiero compartir la información tomando en cuenta de que nunca sería una opción no dar medicamentos, no ir a la consulta pediátrica, porque muchas veces las personas, cuando nosotros defendemos los buenos tratos a la infancia, creen o piensan que esto significa que el niño haga lo que quiera.
Y si el niño hiciera lo que quiera, pues entonces no lo llevamos a la consulta pediátrica, o no lo suturamos, o no lo llevamos al doctor, o no le brindamos sus medicamentos, y ahí estaríamos hablando de negligencia. Y la negligencia se convierte en un irrespeto para la infancia. Entonces, el llamado es a entender que efectivamente sí hay que tomarse los medicamentos, sí hay que ir a las consultas, sí hay que suturar, sí hay que hacer procedimientos, pero si entendemos que la niñez siente exactamente igual a nosotros, ahí habría un abordaje completamente distinto. ¿Y por qué les digo esto? ¿Cuántos de ustedes conocen, tienen colegas o han escuchado del famoso papús utilizado en ontología? ¿Sí? Para las personas que no saben, es un tipo de camisa de fuerza que se le coloca al niño, se coloca en la camilla y se le hace su intervención odontológica. ¿Cuántos de los que aquí se levantaron la mano que tenían una referencia mental con relación a la odontología se podrían imaginar que si ya es tremendo para muchos de nosotros ir al dentista, cómo se visualizan con una camisa de fuerza? Ahora la pregunta sería, ¿ustedes creen que los papús ya no existen en los consultorios odontopediátricos? Siguen existiendo. Hace todavía 2 años yo estuve parado de igual forma en un congreso de odontopediatría y cuando hablé del papús, literalmente hubo muchísima controversia porque se sigue defendiendo. Entonces, cuando vemos estas prácticas y ahora la idea es hacer un llamado, como les decía, la reflexión, para hacerlo de una forma distinta, porque claro, si ustedes me dicen, pues qué difícil, Gustavo, porque qué difícil un niño que está pateando, que está moviendo la cabeza y que es complejo hacerle su intervención odontopediátrica, si no es de esta forma, pues claro que los entiendo y empatizo muchísimo. Al mismo tiempo, el día de hoy vamos a recorrer por algunas otras formas para hacerlo distinto y para, como les decía, generar una experiencia diferente. Uno de los mayores aliados de la... Uno de los mayores aliados del ser humano como tal, pero principalmente de los niños, es la anticipación. Hay personas que debaten, que cuestionan, que en la vida no pasan muchas cosas para las que no estamos preparados y no se nos anticipa. Hay personas que defienden que la vida no va así, que la vida no va de saber qué va a pasar. Si yo les digo a ustedes que tienen la oportunidad de saber si mañana va a pasar algo retador para ustedes, si prefieren llevárselo de sorpresa, sin prepararse, sin tal vez acondicionar su vida, su entorno, para que esto sea más favorable, estoy completamente seguro que me van a decir que sí. Si uno supiera que tiene la posibilidad de poder tener la información de antemano, estoy seguro, de que es una forma certera de darle a mi cerebro, de darle a mi mente muchísima más estabilidad. No sé cómo sería la vida de ustedes si el día de mañana no tienen idea de si tienen que ir a trabajar, de si tienen que ir a citas, de si son vacaciones, de si es fin de semana, si tienen feriado, si tienen día libre. Entonces, cuando pensamos en esa posibilidad nos parece una locura, pero cuando la pensamos en los niños, ahí sí los desligamos de esta necesidad. ¿Y qué pasa? Los niños van en la vida muchas veces preguntando constantemente cuándo es la fiesta, que cuándo falta para el cumpleaños, que cuándo es la cita, que cuándo son las vacaciones y muchas otras cosas porque no tienen la información de primera mano. Y aunque a veces sea retador anticiparle a un niño que efectivamente pronto llegará a su visita donde el pediatra y que es algo que quizás para él no sea su Disney, es importante para ese niño tener la posibilidad de tener la información de cuándo ocurrirá esto. Entonces, no sé si la organización me permitirá, pero yo les puedo compartir a ustedes después diferentes plantillas, por ejemplo, 2 de las que más utilizo cuando hay algún tipo de resistencia en citas de pediatría, en citas de odontopediatría, etc. Y es porque, aunque no lo crean, a nosotros en psicología, en psicopedagogía y en clínica nos llegan muchos niños
porque tienen resistencia a ir a procesos o a consultas médicas. Y no necesariamente porque ustedes hagan un trabajo que los aterrorice, sino porque muchas veces la familia o la experiencia no es del todo una situación que le genere a ellos seguridad. Entonces, por ejemplo, tener un planificador que le diga a mi niño que efectivamente faltan tantos días para la consulta de pediatría, les va a servir de muchísimo. O, por ejemplo, una herramienta del programa de Conscious Discipline de la doctora Becky Bailey es una historia social, que también se las puedo compartir. Y entonces, cuando ustedes hacen como la primera cita, no sé, específicamente para los que trabajan en el área privada, podrían enviarle a las familias como, aquí se les recomienda esta historia social para que le cuenten a la historia al niño de qué es lo que va a pasar en la cita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro del niño, al recibir información, de ver la cara del pediatra que lo va a recibir, de ver el consultorio, le genera y le baja las expectativas y le baja los niveles de ansiedad al saber que efectivamente qué es lo que se va a encontrar cuando llega a la consulta. Esta frase que está por acá dice muchísimo y habla justamente de eso. El visual le dirá al niño las veces que sea y que necesite cuándo es que va a pasar este evento. El visual le dirá las veces que necesite ese cerebro, cómo es la cara de él o de la pediatra que me va a atender. El visual le dirá muchísimas veces a ese niño o a esa niña cómo se ve el consultorio, cómo probablemente va a estar vestido este pediatra o esta pediatra. Y todo eso lo que hace es regular con anticipación a ese cerebro que muchas veces puede estar en un sistema de alerta, completamente activado por la necesidad de la información que necesita para que pueda encontrar más calma. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano porque no he hecho prácticas en pediatría, pero lo escucho no solamente de mamás? Me ha pasado, creo que una vez, que me estaban atendiendo en un lugar y había a la par un pediatra atendiendo a un niño, y el niño gritaba y gritaba, y ahorita vamos a ir a la parte de ustedes, pero quiero que piensen en esas mamás, que ya se les agotan las frases para decirle a ese niño con tal de que se calme. Le ofrecen de todo, ¿cierto? Que lo van a llevar después a la McDonald's, que va a pasar. Empecemos con los chantajes, que le van a dar un regalo, que si se porta bien entonces pasa esto, que el doctor va a decir que qué niño está mal portado, que qué vergüenza, que esto y todo lo demás, y que entonces ya no va a pasar esto. O al contrario, la amenaza, pues entonces ya ahora te quito, ya vamos a llegar a la casa, no vas a ver pantalla, etcétera, etcétera. Y hay una sobrecarga de información tremenda de parte del adulto, en este caso del papá o del cuidador que lo lleva a la consulta, que pone en mayor angustia a ese cerebro. Un cerebro que está, me imagino que ustedes conocen mucho del desarrollo del cerebro, que está completamente en su estado más primitivo, en su estado más de alerta, que quiere huir, que quiere atacar, que se siente completamente amenazado, que no se siente para nada seguro. ¿Cómo creen que va a reaccionar con una mamá, un papá, un cuidador que está constantemente dando la información en ese momento? Es muy probable que colapse peor. O de igual forma, muchas veces el pediatra, pasa también que en el afán de hacer más rápido la consulta o de lograr que ese niño encuentre calma o de apoyarlo y hacerlo sentirse mejor, también le da sobrecarga de información a ese cerebro de ese niño que solamente necesita enterarse de que sí es seguro lo que va a pasar ahí. Y entonces los papás, inclusive también colegas, pues acuden también a mentiras. No va a doler tanto y no sabemos cuánto va a doler por el umbral del dolor. Va a pasar rápido y tal vez para ellos es extenso. Entonces, acá es donde nosotros proponemos que ese cerebro que está en angustia y demás, primero que todo, reciba muy poca información, tanto del papá o del cuidador como del especialista que lo está atendiendo. Porque esto es exactamente igual. Lo que ustedes viven en consulta, que es ese niño que patea, que grita, que escupe, que quiere salir corriendo, es lo mismo que le pasa a los papás y las mamás a veces en un supermercado, a veces en la casa. Es la misma teoría. Es un cerebro que está en un desborde emocional que necesita por desarrollo la heterorregulación. En niños pequeños de primera infancia, la autorregulación podríamos llamar nula o casi nula. Es imposible que un niño pueda entrar en un estado de angustia y pueda autorregularse.
Es tarea de los adultos que están cerca de él, le ayuden a heterorregularse. Y es acá donde esa mamá alterada, no sé cuántos de ustedes les pasa que a veces los detona también que un niño esté así, porque al final somos seres humanos también, y por más que nos digan que escogimos trabajar con infancia, a veces nos detonamos también y nos angustiamos y nos frustramos y nos ponemos reactivos. Difícilmente un niño encontrará la calma en un adulto que no la tiene. Y como la heterorregulación se trata de yo prestarle a mi niño literalmente la calma, no le puedo regalar a alguien lo que yo no tengo. Y es ahí donde el trabajo es fuerte con los papás y la educación es súper importante. Con anticipación explicarles que efectivamente de ellos depende muchísimo que el niño pueda cooperar y que el niño pueda tener la posibilidad de sentirse mejor. Y ahí quiero pasar al siguiente punto. ¿Cuántos de ustedes pasaron por varios odontopediatras hasta encontrar uno que los hace sentirse mejor? ¿A alguien le pasó? ¿O todavía la pasan re mal por acá? En definitiva, el ser humano está diseñado emocionalmente para tener mejores relaciones con quien conecta. Y no solamente hablamos de relaciones de pareja, de relaciones de jefatura, de relaciones de amistad inclusive. Yo cooperaré mejor, resolveré mejor los conflictos, sortearé mejor las situaciones retadoras con quien yo conecto. Y acá es donde yo les decía que yo sé que muchas veces es bien complejo en los pocos minutos que tienen para atender a los niños y niñas, en el público o en el privado, poder tomarse un espacio para esto. Y es que definitivamente un niño que conecte con su pediatra tendrá mayor posibilidad de cooperación. Las palabras tienen poder, pero los testimonios arrasan. Y las familias me lo cuentan. Desde que mi niño conectó con su pediatra, todo empezó a cambiar. Y no necesariamente van a desaparecer los bordes, y no necesariamente va a pasar todo esto, pero sí hay un antes y un después. Las conexiones que nosotros podamos generar externamente van a desarrollar y desembocar en conexiones que se viven internamente. Y es acá donde otra de las herramientas de Conscious Discipline habla de los rituales amorosos. Esto, aunque no lo crean, tarda 30 segundos, 1 minuto de la consulta que ustedes puedan hacer. Y les garantizo que si tienen 10, 15, 20, 50, 100 niños, habrá muchos que desde que entran les van a pedir esto. Si lo hacen parte de la rutina del trabajo que se hace en ese micro momento que ustedes tienen para poder iniciar su proceso de la consulta. Los rituales amorosos proponen que hayan 4 componentes importantes antes de empezar cualquier proceso. ¿Por qué? Porque lo que hacen es decirle al niño muchas cosas. Te veo, estoy aquí presente con vos, estoy aquí para vos y este es un lugar seguro. El ritual amoroso, bueno, yo siempre me he preguntado y ahorita me gustaría como ahora preguntarles a algunos de ustedes, como yo fui maestro, yo no sé por qué yo pienso que los pediatras también son como de cantar o de modular la voz y hacer como, siempre lo he pensado, no sé si será así, pero me imagino que sí, porque difícilmente pues llegará uno y serio y trate de que el niño coopere, pero habrá excepciones como todo en la vida. ¿No todos? Bueno, entonces, la propuesta es bien fácil. También les puedo mandar links donde vienen diferentes rituales amorosos, pero esto inclusive ustedes lo pueden inventar y estoy casi seguro que ya algunos de ustedes hacen rituales amorosos con los niños y niñas en consulta, o los que son papás y mamás también estoy seguro que lo hacen, únicamente no saben cuáles son los componentes. Entonces, los rituales amorosos dicen que tienen que tener, eso sí, estos 4 componentes, porque si alguno de todos no está, ya no sería un ritual amoroso y ya no tendría todo lo necesario para poder generar esa conexión externa que yo les decía que genera una conexión interna que va a favorecer muchísimo esa consulta pediátrica que ustedes van a realizar. Entonces, los 4 componentes son contacto visual, es decir, tengo que sí o sí ver al niño; contacto físico, es decir, lo tengo que tocar; presencia plena y una situación de juego.
Entonces, si ustedes me dicen a mí, bueno, un ejemplo, no sé, viene una hormiguita comiendo maní y a todos les da, menos a ti, ¿cierto? ¿Sí lo saben todos? Ok. Ese es un ritual amoroso. Cualquier canción que ustedes se recuerden o que tenga esos 4 componentes, que vea al niño, que lo toque, que esté en presencia plena. Yo no puedo estar haciendo eso con el niño y hablando con la mamá y todo lo demás, y que sea divertido para él, literalmente va a contribuir con esto que está acá. Va a contribuir con esa pediatra es una persona con la que yo conecto. Y esa persona es una persona segura para mí. Y cuando entonces me pida que levante el brazo, que saque la lengua, va a haber más posibilidades, porque nada es absoluto, más posibilidades de cooperar dentro del contexto del consultorio pediátrico. Y ahora vamos a pasar al siguiente. Y acá yo les quiero compartir las frases que mejor le hacen al niño cuando está en un momento de crisis, eliminando lo que les decía por ahora, todo lo que tiene que ver con amenazas, exceso de información y demás. Las pueden anotar, pero al mismo tiempo, si hacemos un recuento en algún momento de qué le podría servir a un cerebro que está angustiado, fácilmente las podrían recordar. ¿Estás seguro? ¿Tú puedes con esto? A mí también me dolería. Va a pasar. Es corto. Es rápido. Ese cerebro que está completamente en ese estado no necesita información de qué va a pasar después. No necesita información, porque si usted le dice a un niño que no quiere cooperar para abrir la boca, por ejemplo, que Disney lo espera, muchas veces ni eso va a hacer que abra la boca. Porque literalmente está diseñado para la reactividad, para no estar disponible y poder cooperar. Entonces, estas frases de seguridad son completamente no recomendadas, necesarias para un cerebro que literalmente está angustiado y está viendo en esa persona que en el peor de los casos puede ser la primera vez que la vea, me está pidiendo que coopere. Y entonces les tratamos de ayudar a los papás, a las mamás o a los cuidadores con información de más. Y muchas veces los papás, por más que les recomendemos, por más que seamos asertivos, no logran conectar en el momento porque llegan estresados, porque se estresan, porque les da vergüenza, porque no saben cómo hacerlo, porque ya también inclusive hasta ellos pueden ser que estén desconectados del niño. Y es ahí donde el modelo de nosotros los profesionales va a ser una clave importante para cambiar toda la perspectiva que ese niño pueda tener de esta experiencia pediátrica. Listo. Esto ya me quedan como 3 diapositivas, pero esto es algo que para mí cala muchísimo, no solamente en ustedes que son médicos, en cualquier persona que esté a la par de un niño. Con todos los ejemplos que les puse ahora, de cuando se amarran, de cuando le hacemos a un niño lo que muchas veces no le hacemos a un adulto. Lo que nos parece impensable, lo que nos parece increíble que le pase a un ser humano adulto, muchas veces se naturaliza o se normaliza dentro del acompañamiento o del abordaje de la infancia. Nuestros niños y niñas necesitan cada vez de más adultos que estén de su lado y menos adultos que estén en su contra. Al inicio les compartía la frase de cuánto determina una experiencia que yo pueda tener en una consulta pediátrica a lo largo de la vida. Y cuando yo les hablaba a ustedes de la importancia de que su mamá esté dentro del consultorio, es porque esto es algo desde la neurociencia, desde la evidencia científica. Es completamente diferente la experiencia que pueda tener este niño si tiene dentro de su consultorio, aún así sea un momento aterrador. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de profundizar en temas de trauma, pero por ejemplo en algo tan complejo como lo es el trauma, hay muchísima evidencia científica de que el trauma se vive completamente diferente, inclusive se supera completamente distinto
por las personas que estuvieron conmigo, no solamente en el evento, sino después de la recuperación, en la recuperación. Y si partimos de esto, habrá muchísima más garantía de que la experiencia sea distinta si sus papás están dentro del consultorio. Yo creo que ahorita, bueno, inclusive debe ser prohibido, ¿verdad? Que el papá lo saquen, no sé si será viable, pero sí les pudiese decir que si en sus manos está que esa figura de apego, porque no sé cuántos han escuchado de las figuras de apego, pero el apego, en palabras fáciles de entender, es la contención que le da un adulto al niño en situaciones de estrés. ¿Cómo se desarrolla un apego seguro? Desde bebitos. Desde el que el bebé tiene hambre, quiere brazos, quiere comida, y ahí está su adulto que le dice: tu cerebro se llenó de cortisol y yo vine y te ayudé a disipar esto y el mundo te va a parecer seguro de ahora en adelante. Si partimos de que las figuras de apego son importantísimas, imagínense un cerebro lleno de cortisol con una persona que no es figura de apego para mí y que mi mamá sale y genera en mí entonces esta distorsión de cómo entonces yo puedo observar el mundo y cómo entonces yo hago una referencia mental de cómo de hoy en adelante voy a recordar y voy a traslaparme a cualquier procedimiento médico que se vaya a llevar. Acá, bueno, esto es para una ponencia completa, yo creo. Como les decía, trabajé muchos años con niños en condición de discapacidad y muchas veces he hablado de la igualdad. Y aquí traigo referencia, no sé si algunos lo han visto porque se ha hecho muy viral, una imagen donde hay 3 niños observando un partido de fútbol, hay como una pared o un muro, y entonces son 3 niños de la misma edad pero a diferente altura. Entonces a los 3 somos iguales y les damos un banco. Si ustedes me dicen a mí, ¿eso es igualdad? Pues claro, a todos le dimos lo mismo, ¿cierto? Al mismo tiempo, si colocamos a estos niños de diferentes alturas a ver ese partido después que está detrás del muro, en el banco de la misma altura, probablemente los 3 no vayan a disfrutar del partido, porque el más chiquito no va a llegar a ver. Y fuimos igualitarios, les dimos lo que necesitaban, les dimos a todos lo mismo. Al mismo tiempo no hubo equidad, porque cuando hablamos de equidad, se le da a todas las personas lo que necesitan. Y acá, entonces, no sé cuántos de ustedes trabajan en consulta con niños o niñas neurodiversos o con discapacidad, pero el llamado siempre es a, ojalá haya dentro de la referencia que los papás puedan anticiparle a ustedes como médicos, bastante información de cómo se comunica ese niño. Y aquí pongo otro ejemplo, cómo nos sentiríamos nosotros con un dolor tremendo, que vayamos a nuestro doctor de cabecera o a nuestro doctor y él hable otro idioma y sea completamente complejo entender todo lo que pasa en ese consultorio. Y es ahí donde en el caso de niños o niñas neurodiversos o con discapacidad tengamos esa premisa de entender que efectivamente necesita probablemente un abordaje distinto. Ya para terminar, quisiera darles recomendaciones rápidas. Me imagino que la mayoría de ustedes ya lo hace. Al mismo tiempo, no sé por qué es una constante en nosotros que promovemos el tema de cómo acompañar a las familias en esos desafíos diarios de toda índole. Y es, ¿cómo hago yo, papá, para dar medicamentos? Que es un tema completamente complejo y desafiante para los papás. Y volvemos a lo mismo, negligencia sería no darlo. Y como tenemos que darlo, se nos olvidan muchas cosas. La primera, el oficio por excelencia de un niño, ¿cuál es? ¿Cuál es el oficio de excelencia de un niño? Jugar. Y entonces pensamos que el llamado de venga para tomarse el medicamento va a ser algo que se va a dar de manera fluida. Peor si es un medicamento que sabe feo. Peor si es algo como de, no sé, de aspirar, no sé. Y no se parece nada a jugar. Y esa va a ser siempre la primera herramienta, la primera llave que podamos abrir con un niño para cualquier cosa. Recomendarle a un papá, juega al doctor en la casa, juegue que él te da el medicamento, juegue que usted se lo da,
siempre va a ser una arma importantísimo. Utilizar canciones que prevengan esto. Yo les digo a las familias siempre, pregúntenle al doctor si hay alguna otra posibilidad, si es que su niño tiene algún tipo de rechazo con el tema de la sensación, de la textura, que si se puede diluir. A veces sí se puede, los papás no preguntaron, se fueron y tal vez era un medicamento que sí se podía mezclar con otra cosa. Y entonces, cuando nosotros desde el consultorio tomamos en cuenta que hay muchas posibilidades de que en el hogar quizás no se agilice el proceso, no encontremos los resultados posibles, porque no pensamos en esa mamá o en ese papá que la va a pasar mal a la hora de brindarle este medicamento al niño, pues entonces estamos hablando de que la comunicación entre el especialista y la familia va a ser crucial. Finalmente, tenía una frase, pero no sé si es que está al final. No. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Realmente fue difícil recopilar muchas herramientas en tan solo 25 minutos. Gracias y de verdad que espero que esos niños y niñas que ustedes tienen en sus manos encuentren ustedes siempre un aliado, encuentren un lugar seguro y encuentren ahí un doctor, una doctora que marque una historia completamente distinta a la que quizás tuvimos muchos de nosotros o la que están viviendo muchos otros niños en consultorios pediátricos. Bonita tarde.